Bien, buenos días. En aras del tiempo y para recuperar tiempo vamos a partir de inmediato. Voy a presentar a quienes nos acompañan en este segundo panel. Se trata de Lorna Puchel. Lorna es abogada de la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Derecho Ambiental de University College of London y ha desempeñado distintos cargos en la institucionalidad ambiental, primero en CONAMA, luego en el Servicio de Evaluación Ambiental y hoy en el Ministerio del Medio Ambiente, donde se desempeña como jefa del Departamento de Legislación Ambiental. Y también nos acompaña Nicolás Barr Armstrong, director ejecutivo de la Asociación de Industriales del Plástico, ACIPLA. Previo a ello fue gerente general del Teatro Lago en Frutillar y durante el gobierno de Sebastián Piñera fue subsecretario de Cultura y agregado cultural en Washington, Estados Unidos. Es profesor actualmente en la Universidad del Desarrollo y Los Andes y es ingeniero civil de industria de la Universidad de los Andes y Master of Art de la Universidad de Warwick, Inglaterra y MBA de Wharton School de la Universidad de Pensilvania. El tema que nos convoca en este segundo panel es la ley REP, con todos los desafíos de implementación que han sido en general de público conocimiento. Esta es una ley marco, como todos saben, tiene que ser complementada por algunos reglamentos, de los cuales algunos ya están en Contraloría, y por una serie de decretos. En total, estos instrumentos son más de 100, entiendo. Y estamos en la etapa clave de complemento de esta regulación. Los desafíos, evidentemente, son en el corto plazo desafíos regulatorios, pero la lógica final de esta ley es cambiar el circuito, la forma de pensar en circular y honrar muchos de los principios que están en la ley, algunos de los cuales tenemos que darle contenido concreto. El que contamina paga, tenemos una serie de obligaciones respecto de los productores, el fabricante, en fin. Hay un signo de interrogación respecto a los consumidores, los usuarios, quién es el que contamina, quién es el que tiene que pagar, quién es el que organiza los sistemas de gestión o los financia, finalmente, si se traspasa esto no a precio. Yo diría que también tenemos desafíos en la gradualidad. ¿Cuánta gradualidad queremos? ¿Cómo se manifiesta esto en la selección, en la determinación de los productos prioritarios? ¿Hay discriminación? ¿No hay discriminación? ¿Son criterios objetivos? ¿Cuáles son los ritmos que va a hacer el ministro del Medio Ambiente a futuro cuando incremente este listado de los productos prioritarios ya definidos? Los sistemas de información. En algunos lugares existe unos portales importantes donde se une la información de los productos, lo que para unos son productos, para otros son recursos. Esta es una ley que es ambiental, pero también es económica. Cómo darle potencialidad o quizás replicar el modelo español, la ley de envase, darle valor intrínseco a los envases, generar un incentivo en todos nosotros para ser los primeros recolectores de esto y podamos, mediante esa vía, hacer los canjes respectivos de su valor. Desafíos de libre competencia, evidentemente hay desafíos tremendamente importantes. En particular quisiera también que se refieran a los riesgos de impugnación que tienen los decretos que están hoy día, a la información si es o no suficiente la que tenemos para construir los decretos de metas y quizás la representación del sector privado, principalmente en el rol de los gremios. Lorna, te doy la palabra. Muchas gracias, Francisco. Muy buenos días. Primero que todo quiero agradecer la invitación, por supuesto, a la Universidad Católica, permitirnos a nosotros comentar de este proceso de implementación que no ha sido fácil, que ha sido una experiencia, la verdad, novedosa para el Ministerio de Medio Ambiente el implementar una ley con un instrumento nuevo de gestión ambiental. Hasta ahora solamente, ¿cierto?, desde que existimos teníamos leyes institucionales con nueva institucionalidad ambiental. Entonces esta es la primera ley que establece un instrumento, como les digo, nuevo de gestión ambiental y además que es un instrumento al que no estamos habituados como institucionalidad ambiental por su carácter, ¿cierto?, ya en una lógica económica y no de control y gestión, o sea, comando y control, que es la línea más tradicional que manejamos nosotros.
aquí están las preguntas que se me formularon, que se me invitaron a abordar en esta presentación. Entonces, estas van a ser el foco de la presentación, ¿cierto? Por una parte, cuáles son los desafíos, los temas que presentan, a mi juicio, a nuestro juicio como Ministerio de Medio Ambiente, desafíos en la implementación de la ley. Bueno, cuáles son las barreras o dificultades asociadas a esos desafíos y qué ideas podemos plantear para superar esos desafíos. Aquí también voy a advertir que parto de la base, no voy a explicar la ley, lamentablemente no tengo tiempo para eso. Espero que igualmente, incluso a los que no manejen al detalle el instrumento, puedan entenderse, ¿cierto? Lo que plantearía a continuación. ¿Cuáles son? Me voy directamente a los desafíos de implementación de la ley. A mi juicio son 4, podemos decir que son 4 los grandes temas que nos han ocupado de esto en el último año. Esto entró en vigencia el 1 de junio del 2016, entonces un poquito más de un año tiene de vigencia la ley. Por una parte tenemos mucha regulación administrativa que dictar. Ya es una ley que hace muchas remisiones reglamentarias. Luego también tenemos una lista importante de información, ¿ya? Información que es necesaria para regular al detalle el instrumento de la REP, ¿ya? De la responsabilidad extendida del productor. Luego una tarea también relevante, complementaria, de comunicar, ya, de difundir, de llegar a todos los que tiene que llegar la ley, partiendo por los productores y continuando con la comunidad, los consumidores, los distribuidores, comercializadores de productos. Y finalmente también un desafío nuevo, creo yo, y distinto a lo que ya hemos experimentado como institucionalidad ambiental en relación a, valga la redundancia, a la relación público-privada, ¿ya? Es decir, cuál va a ser el nivel de interacción entre el sector público y el sector privado para efectos de implementar y ir concretando la aplicación de la nueva ley. Entonces, en lo que respecta a la regulación administrativa, acá concretamente, yo diría que es uno de los temas en los que hemos estado principalmente abocados en el último año, y sobre todo yo en la división jurídica, que es a elaborar todos los reglamentos que nos mandata la ley. ¿Ya? Y tenemos aquí 6 reglamentos, 4 reglamentos que son completamente nuevos, ¿cierto? Tenemos acá y uno, yo diría, el fundamental es un reglamento que establece un procedimiento procedimental para dictar los futuros decretos de metas y obligaciones asociadas de cada uno de los productos prioritarios que regula la ley. Luego tenemos un reglamento, por ejemplo, del Fondo para el Reciclaje, que es algo complementario, un reglamento también bien importante que se escapa un poco de la REP, pero que tiene que ver con los objetivos generales de la ley sobre movimiento transfronterizo de residuos peligrosos y no peligrosos. Y luego hay 2 modificaciones reglamentarias que también tienen una importancia para aplicar la ley, que son modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, por una parte, y también modificaciones al reglamento del registro de emisiones y transferencias de contaminantes, ya el REDC, que es un instrumento que ya existe a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, que es el que va a manejar toda la información de la REP. Y luego viene la tarea titánica, que es donde ya vamos a empezar a ver la discusión en detalle, ¿cierto? Donde se van a plasmar las obligaciones propiamente tales que surgen de la REP, que son los decretos de metas y obligaciones asociadas, como las llama la ley, ¿ya? Entonces, en todo esto hemos estado trabajando. Tenemos, para contarles el avance, ¿cierto? Quizás aprovecho de contarles que ya tenemos 4 reglamentos están en Contraloría, esperando que sean tomados de razón, entonces debiesen prontamente estar tomados de razón, esperamos. Estamos trabajando en un reglamento también con la autoridad sanitaria, ese está un poquito más atrasado en el avance para facilitar las autorizaciones sanitarias de instalaciones de recepción y almacenamiento, ya, es decir, puntos verdes, puntos limpios, centros de acopio. Y también tenemos, ahora entrando a Contraloría, la modificación al REDC. Pero yo diría que al menos 5 reglamentos debiesen estar, espero, este año ya vigentes, ya aprobados, publicados en el Diario Oficial.
Luego, les decía, tenemos un desafío de información. Ahí sí. ¿Y cómo hemos enfrentado este desafío de información? Que es fundamental para poder regular la REP. Por una parte, a través de estudios. Ya tenemos muchas consultorías contratadas en el Ministerio vinculadas a los distintos productos prioritarios, consultorías del clúster automotriz, esto es baterías, neumáticos y aceites lubricantes, consultorías de envases y embalajes, consultorías de neumáticos, lo dije, ¿cuál me falta? No, aceite, baterías, y aparato eléctrico y electrónico, gracias. Entonces están estas tres consultorías sustantivas que lo que plantean, esperamos planteen, ¿cierto? Son la mayor cantidad de insumos posibles para embarcarnos en la elaboración de los decretos de metas y obligaciones asociadas para cada uno de estos productos prioritarios. Y luego, y otros estudios también vinculados a apoyar la metodología para realizar el análisis general de impacto económico y social de esos decretos, ya que es otro elemento que exige la ley. Y luego tenemos también un requerimiento de información hacia, en este caso, hoy día al menos vigente, hacia los productores. ¿Ya? El Ministerio, en virtud de una norma que ya está vigente, ya que es el artículo 2º transitorio de la ley, ha efectuado y se amplió el último, ¿cierto?, requerimientos de información a productores de todos los productos prioritarios, preguntando cuál es el número, cuál es la comercialización que han tenido sus productos en el año 2016, es decir, el año anterior, qué tipo de manejo están teniendo con esos productos, ¿cierto?, y si lo están haciendo ese manejo de manera asociada o de manera individual. La idea de esto es tener un panorama de línea de base de lo que los productores están haciendo al día de hoy, ¿cierto?, que nos muestre para dónde, cuánto podemos crecer, cuánto podemos avanzar el día de mañana a través de los decretos de metas. Y esta información es la que... A ver, chutando más lento. Ese es el requerimiento de información. Y esto quería mostrarles. Estos son los últimos números de la información que hemos recibido por parte de los productores. Como pueden ver, tenemos bastantes diferencias entre cada uno de los productos. Y aquí, ¿cierto?, de inmediato paso a adelantar una dificultad que tenemos y que y que estamos tratando de superar, ¿cierto?, que es la falta de información o información insuficiente. Nosotros manejamos cierto número estimado de productores por cada producto prioritario, que son los que están, ¿cierto?, en la primera columna, número estimado de productores. Y luego tenemos los datos duros de cuántos productores se han registrado ya con nosotros, ¿ya? Y para terminar con los porcentajes, ahí yo los puse en colores, ¿cierto? Envases y embalajes, sin duda, el universo más desafiante para nosotros, a mi juicio, partiendo por la diversidad de productores y la cantidad de productores. O sea, el estimado que manejamos hoy día es alrededor de 200.000 productores de envases y embalajes. Y en ese escenario, o sea, bajo ese supuesto, estaríamos recién con una declaración del 0,5% de productores, ¿ya? A diferencia de baterías, en que ahí superaron nuestra estimación de productores, ¿cierto? Estaríamos ya prácticamente con el total de productores con su registro y declaración al día. Y una situación intermedia con neumáticos y aceites lubricantes, es decir, el resto del clúster automotriz. Y de aparato eléctrico y electrónico simplemente no tenemos esa línea de base, no tenemos esa información. Ya ese es el escenario en el que tenemos que trabajar. Tercer desafío, comunicación. Tenemos plataformas de información, Ley REP, una marca, ¿cierto?, que diseñamos, que es Chile Recicla, Red Chile, pero nos falta más. Nosotros recibimos por distintas, ¿cierto?, fuentes, distintas vías, por supuesto el feedback de los mismos productores, de consumidores y
y sabemos que estamos al debe en esta comunicación y es algo que también me interesa acá conversar, ¿cierto? De cómo mejorarlo. También, por supuesto, ¿cierto? Difusión a través de los medios de comunicación tradicionales, medios de prensa. Les decía que teníamos nuestra página web. Entonces, tenemos iniciativas de comunicación. El punto es, ¿cierto?, cómo los vamos a mejorar. Hemos hecho también un sinnúmero de capacitaciones dentro del Ministerio de Medio Ambiente. Hemos invitado a productores, principalmente, que son los principales obligados. Pero, nada, insisto, creo que tenemos que seguir evaluando cómo mejorar esa dimensión de comunicación. Y el cuarto pilar que les comentaba, como que me parece es el desafío también para nosotros y también para el sector privado, es, bueno, cómo nos relacionamos. Tenemos, bajo un futuro reglamento que les comentaba, esperamos esté tomado a razón prontamente, vamos a tener instancias formales de comunicación con los particulares, tanto con los productores como con los gestores de residuos, incluyendo recicladores de base, eventualmente distribuidores, comercializadores de productos. Pero ese diálogo vamos a tener que, es cierto, todavía estamos afinando, más allá de la relación institucional formal, estamos afinando, bueno, cómo hacerla más eficiente, cómo lograr una representatividad adecuada, ¿cierto? Por una parte, y que estén sentados a la mesa los que tengan que estar y, por nuestra parte, también ser lo más abiertos posible dentro de la eficiencia que se requiere para poder regular. Y relacionado con los puntos anteriores, bueno, ¿cuáles son las dificultades? Ya les adelantaba algunas. En la regulación administrativa, bueno, los tiempos. Nos hemos demorado más de lo que quisiéramos. Teníamos un plazo, ¿cierto?, de 1 año para dictar los reglamentos. Con algunos cumplimos, con otros no hemos cumplido ese plazo. Y son tiempos que escapan a veces de nuestra... Piensen ustedes en el trámite de toma de razón en Contraloría, es un proceso que no depende totalmente de nosotros. Reglamentos que tienen que trabajarse con otros ministerios también es un factor que sin duda nos dificulta acelerar tanto como quisiéramos la implementación de la ley. Por otra parte, ¿cierto? Hay mecanismos de impugnación de los actos que se dicten en el marco de la ley que se verá prontamente o el día de mañana si es que se hacen valer o no, y que eso también puede implicar una demora en la implementación de la ley. Desde el punto de vista de la información, les comentaba que yo diría como este es de los principales dificultades que manejamos ahora, es la falta de información respecto de productos que se comercializan, cómo se están manejando, quiénes lo están manejando, y esa información, bueno, ¿cierto? Entonces, depende en gran parte el hecho de mejorarla, por una parte con los estudios que les comentaba y por otra parte con llegar a los productores y darles la confianza, ¿cierto?, para que ellos se registren y declaren y entreguen la información fidedigna para que el día de mañana, bueno, la regulación esté de acuerdo con la realidad, ¿cierto? Después no haya sorpresas y todos queremos que los resultados sean los óptimos al momento de implementar la ley. Otro tema que a mí me parece relevante es que tenemos que pensarlo, es el rol de la experiencia comparada. Aquí estamos frente a un instrumento, la REP, que ya tiene más de 20 años en Europa. No estamos inventando nada nuevo, pero sí se observa que hay experiencias muy distintas de un país a otro. Hay denominadores comunes, sin duda, pero entonces me parece que un desafío o un problema a abordar es ese justo equilibrio entre mirar la experiencia comparada, bueno, y extrapolarla a Chile, ¿cierto? Que no es fácil llegar a ese equilibrio, me parece. Desde el punto de vista de la comunicación, les decía que el universo de regulados es probablemente inédito para nosotros, sobre todo en el mundo de envases y embalaje. O sea, llegar a 200.000 productores de envases y embalaje, a priori al menos con ese número, es un desafío muy grande que estamos buscando los canales de comunicación, ¿cierto?, a través de las asociaciones, pero
piensen ustedes en las empresas pequeñas y medianas, ¿cierto? Eso no es tan fácil. Ya, y con esto termino. Canales de difusión lo mismo, y la relación público-privada les decía que aquí también estamos evaluando, bueno, cómo van a ser estas instancias de comunicación entre el sector público y privado, y también la representatividad de los sectores de manera que nadie se sienta excluido de la conversación. Y aquí sí que termino. Estos son, me parece que a mí, las ideas que pueden guiar este nuevo camino, estos pasos que tenemos que dar. Gradualidad. Ya lo decía, ¿cierto? Francisco Javier, para mí es clave la gradualidad, la revisión de los decretos. O sea, esto vamos a tener que ir aprendiendo en el camino, todos, productores, regulados en general y nosotros como Ministerio de Medio Ambiente. Un trabajo conjunto y también, ¿cierto? Un trabajo ambicioso, ya que efectivamente en la lógica de la jerarquía en el manejo de residuos, bueno, cada vez vayamos aspirando a más, a aumentar la valorización de los residuos, ¿cierto?, progresivamente. Y con eso termino. Muchas gracias. Nicolás, te damos la palabra. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un agrado venir además a la Casa Central. Yo mis primeros años de carrera los desarrollé aquí, en este campo. Así que es una alegría siempre estar acá. Para que no haya confusión, yo hoy día me puse mi traje más elegante, pero no soy abogado. Quiero dejarlo claro porque yo creo que la mayor parte de los panelistas son abogados, por lo menos lo que he visto. Mi presentación va a tener dos partes. La primera voy a hablar en el poco tiempo que hay, porque esto es un tema realmente complejo, voy a hablar de los desafíos que nosotros vemos como Asociación de Industriales del Plástico, de los grandes desafíos que tiene la ley REP, y finalmente voy a terminar con un ejemplo, un caso concreto que me parece que es muy interesante para graficar esta complejidad, pero también las oportunidades que existen. Simplemente quiero mencionar algo, porque probablemente muchos de ustedes no están en conocimiento de quiénes somos nosotros, pero la Asociación de Industriales del Plástico es una asociación gremial que reúne a los principales actores en la industria del plástico, pero que tiene una matriz de socios muy representativa, desde los productores de materia prima, pasando por los que fabrican productos plásticos, pero también tenemos una gran base de recicladores. De hecho, el 15% de nuestros socios son recicladores. Y eso nos permite tener una visión bastante amplia, con una mirada de mediano a largo plazo, sin miradas cortoplacistas. Y eso es una gran ventaja que tiene nuestro gremio. De hecho, ACIPLA fue uno de los propulsores de la ley REP. Cuando en el gobierno anterior se estaba propiciando una ley de impuesto verde, fue acogido muy bien esta solicitud, tomando en cuenta que la REP es el modelo que usan los países más desarrollados en materia de reciclaje y disposición de los desechos. Y además, este tema es uno de los ejes estratégicos de nuestro gremio en los próximos años. De hecho, este año adherimos oficialmente, formalmente, a los principios de la economía circular y del The New Plastics Economy, que en el fondo es lo que probablemente muchos de ustedes saben, pero hoy día se considera que tenemos una gestión de los residuos que es lineal. Nosotros los consumimos, los desechamos. Y tenemos que cambiar a un sistema circular, en el cual los desechos son reincorporados en el sistema, a través del reciclaje, a través de cualquier disposición que pueda ser mejor para el medio ambiente. Y nosotros hemos adherido a eso. De hecho, aquí quiero comentar que nosotros estamos considerados por muchos actores relevantes como parte de la solución. De hecho, es un tuit del periodista Amaro Gómez Pablo, a raíz de un seminario que hicimos hace justo un mes aquí en la Universidad Católica, en conjunto con Triciclos, donde dice que celebra que la Asociación de Industriales del Plástico, ACIPLA, traiga a uno de los exponentes principales del The New Plastics Economy a nivel mundial. El plástico, dice, no es el problema, somos nosotros. Ustedes saben que Amaro es una persona que está persona que está muy comprometida con los temas medioambientales. Bueno, voy a hablar de 3 desafíos en términos muy generales que tiene la implementación de la ley REP. El primero, antes de eso quiero hacer una apreciación nomás. Cuando se habla de productores, uno piensa que los que van a ser regulados son los que fabrican los envases y embalajes de plástico, que es el área que a nosotros nos compete principalmente. Pero no es así. Los principales regulados son los que enajenan los productos en el mercado. Por ejemplo, en el caso de un envase de yogur, no es el que produce el envase del yogur. El productor regulado es el que pone el yogur en el mercado. O sea, Soprole,
Nestlé, etc. Pero aún así, este es un problema que es importante para todos y nosotros como parte también de la cadena de producción y es importante que nosotros también nos pongamos la camiseta en esto y por eso que estamos en esto. Entonces el desafío inicial, el desafío número 1, digamos, es la conversión ecológica de los hogares. Hoy día tenemos un problema en Chile porque las tasas de reciclaje son realmente muy bajas a nivel domiciliario. De hecho, y respondiendo la inquietud que tenía Francisco Javier al comienzo, que nos decía, ojalá que puedan decir cuáles son los problemas de información que hay hoy día, yo creo, a mi juicio, este es el problema más grande que hoy tenemos para la implementación de la ley REP desde el punto de vista de la información. No sabemos cuánto se recicla en Chile. De hecho, estos gráficos son bien sugerentes, son de la encuesta de medio ambiente que hace el Ministerio de Medio Ambiente a nivel nacional, con representatividad de todo el país. Y a la pregunta, ¿usted recicla? La gente mayoritariamente dice que sí. 66% el año 2014, 64% el 2015. Esta pregunta no se incluyó en la última encuesta, probablemente porque se consideró que no tenía no servía para nada, la verdad, porque sabemos que esos no son los índices de reciclaje en Chile. Estamos muy lejos de eso. Me gusta mirar el vaso medio lleno y creo que aquí hay una oportunidad, porque lo que está diciendo la gente, y quizás soy muy optimista en esto, es que es una declaración de intenciones. En Chile nos importa el reciclaje y por tanto queremos reciclar, pero no están reciclando esos niveles, sabemos que no es así, estamos muy, muy lejos de esos niveles. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día no sabemos realmente cuál es el comportamiento del reciclaje hoy día. No sabemos qué pasa que la gente no recicla. No sabemos cuáles son los canales para poder hacer que la gente recicle más. Y lo que es más complicado desde el punto de vista de la implementación de la red es que no sabemos cuál es el potencial de reciclaje a nivel domiciliario. A nivel industrial está mucho más solucionado, pero aquí el tema es súper atomizado, depende de la realidad geográfica, socioeconómica, etc. Y es muy complejo. Entonces necesitamos levantar esa información. Si no sabemos cuál es el potencial de reciclaje a nivel domiciliario, se van a poner metas, ojalá que no pase eso, que no sean capaces de ser cumplidas simplemente porque no está el desecho debidamente separado en hogar, a nivel domiciliario. Entonces, y estoy siendo muy rápido para decir esto, este es el primer gran desafío. Tenemos que tomar conciencia nosotros de que este es un tema importante y tenemos que tomar medidas para eso. Segundo gran desafío es el desafío que hemos llamado de la primera milla, que es una logística inversa eficiente. O sea, nosotros vamos al supermercado, traemos productos, llegan a la casa y ojalá que ahí hagamos la separación en origen. Pero ¿qué pasa al revés? ¿Qué pasa desde la casa hasta la disposición final de los residuos? Esa es la logística inversa y necesitamos una logística inversa eficiente. Aquí tenemos un problema bien complejo. Yo le voy a decir, vamos a hacer un ejercicio numérico y es importante en estos temas ponerle algunos números. Y yo le voy a decir que lo que cuesta hoy día, por ejemplo, el material virgen de plástico, depende del tipo de material, pero en promedio es más o menos $1,3 por kilo. Estamos hablando más o menos de 650 pesos. Eso es lo que le cuesta a una persona que hace envases de, por ejemplo, de yogur o cualquier tipo de artefactos plásticos, comprar material virgen. En el caso del reciclaje, los números son los siguientes. Para un reciclador, y les conté que en ACIPLA participan muchos recicladores, depende del tipo de material, que tan bien llegue a la planta de reciclaje, pero cuesta más o menos, en promedio, algo más de 300 pesos por kilo reciclar material plástico. Sabemos que la mayoría de los plásticos son 100% reciclables, así que esto no debería ser un problema. Pero vale más o menos 300 pesos. Un poquito más de 300 pesos. Si agregamos que hay un valor agregado y tiene que haber una utilidad para la empresa, pongamos que son 400 pesos el costo del material reciclado, sin considerar el proceso para que llegue a la planta de reciclaje el plástico. Entonces, hay que considerar toda la logística, todo el transporte, etc. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Estamos hablando de 400 pesos contra 650. 250 pesos es la diferencia. Ese es el costo que tiene que ser asumido. No puede ser mayor que eso la logística inversa. Entonces, la verdad que estamos hablando de números que son muy, muy, muy complejos de llegar a los niveles de reciclaje que tenemos hoy día. Hoy día, por ejemplo, a nivel de plástico se considera, no hay datos tan fieles, pero los datos que más se maneja hoy en día es que no alcanza al 3% de la tasa de reciclaje en Chile a nivel domiciliario, no a nivel industrial. Industrial son más altos los niveles. Entonces, y esto hay que meter un poquito más de número, pero si no llegamos a tasa del 15%, esto jamás va a ser rentable o posible desde el punto de vista económico. Entonces, eso requiere de un subsidio. Si queremos realmente que esto se logre, que tengamos una logística inversa eficiente, tiene que haber un proceso
que va a tomar quizás algunos años, donde la gente efectivamente haga la separación en origen y existan los volúmenes suficientes para que tengamos recolección diferenciada, que son camiones que recolectan distintos productos como pasa en otros países. Sin eso es muy difícil que logremos el objetivo, pero por eso hoy día económicamente no es viable. Hay que generar los incentivos para que eso ocurra. El tema de los puntos limpios hoy día yo creo que también es clave. Hoy día no hay muchos puntos limpios en Chile. O sea, si somos generosos podríamos decir que son 200. Triciclos tienen alrededor de 70, Kiklos tienen los colegios alrededor de 60, 70, más los que hay en otros lugares, pongámosle 200. Nosotros creemos que necesitamos llegar al menos a 1.200, que es más o menos el número de supermercados que hay en Chile. O sea, si ponemos un punto limpio en cada supermercado ya solucionamos el problema. Recordemos que la gente va al supermercado, los que van en autos con la maleta vacía podrían llevar su material de desecho diferenciado en el auto y dejarlo, eso para la gente que tiene auto, obviamente. En el caso de los colegios, ya está ocurriendo en algunos colegios, la verdad es que hay ejercicios muy interesantes, pero los colegios, los niños van todos los días, podrían llevar una botella de PET o podrían llevar cualquier tipo de material en su mochila porque van todos los días. Eso es el segundo y de nuevo muy rápido porque tenemos poco tiempo. Finalmente, el desafío de la basura como valor. Es esencial la creación del desarrollo, que se desarrollen mercados que demanden material reciclado. De hecho, nosotros hace justo un mes aquí en este mismo campus hicimos un gran seminario sobre ecodiseño. No sé si algunos de ustedes estuvieron presentes, lo hicimos junto con Triciclo. A raíz de eso fue el tuit de Amaro Gómez Pablo, donde justamente revisamos este tema. Tuvimos un montón de gente que son emprendedores, diseñadores, que es gente que está empezando a pensar en cómo hacer para que los productos hoy día sean mucho más eficientes desde el punto de vista del reciclaje. Por ejemplo, aquí tengo un lápiz tipo Bic, tiene un montón de partes distintas, distintos tipos de plástico. Para poder reciclar plástico tiene que ser siempre el mismo tipo de plástico. Entonces, si es muy difícil separar las distintas piezas, es muy caro poder reciclar este tipo de productos. Eso es lo que necesitamos desarrollar mercado. Además que hay soluciones que no están en Chile, pero que son efectivas para el reciclaje. Por ejemplo, hoy día ya está la tecnología para poder producir botellas de PET con alto nivel de material reciclado, pero para eso se necesitan reactores en vacío que ya existen, que están disponibles en el mercado, pero hay que promocionar que eso ocurra. Entonces tenemos este sistema con los tres desafíos que les comentaba recién, que están todos integrados unos con otros y que además dependen de un montón de otras variables como ecodiseño, como rotulado de envases, campañas educativas, para que este sistema realmente sea favorable y la ley REP pueda ser implementada de manera positiva. Nosotros de verdad creemos que podemos pasar de esto, una playa llena de plástico, a una planta de reciclaje donde se reciben todos estos plásticos, ¿no es cierto?, y puedan ser reciclados. Algo mencionó Lorna sobre esto, pero hay aspectos clave de la implementación de la REP. Acá hay dos elementos que son muy importantes, que son la diferenciación y la gradualidad. Muy rápidamente, diferenciación es que es importante que se haga una diferenciación por tipo de producto. No es lo mismo decir las metas van a ser asociadas a cualquier tipo de plástico que decir a cada uno de los plásticos en particular, porque eso va a generar porque lo contrario generaría subsidios cruzados y finalmente lo que se quiere lograr es que los productos más eficientes desde el punto de vista ambiental sean los que quedan en el futuro y probablemente muchos productores van a tener que cambiarse de tipo en el caso del plástico, de tipo plástico, por los plásticos que sean más eficientes desde el punto de vista medioambiental. Y la gradualidad es clave. Ya voy a hablar de la gradualidad a partir del ejemplo que quiero dar. Este es el ejemplo. Un producto que está hoy día muy en los medios, las bolsas plásticas. Yo sé que es un tema complejo y por eso que quiero ponerlo hoy día, porque esto grafica muy bien las bondades que puede tener una ley REP bien implementada. Hoy día tenemos el anuncio del presidente Bachelet en la ONU en Nueva York, ¿no es cierto?, de que se van a prohibir o se está llevando un proyecto en octubre, ¿no es cierto?, para poder prohibir las bolsas plásticas en las zonas costeras del país, en las ciudades costeras. Yo les voy a explicar por qué, desde nuestro punto de vista, esto no es lo que conviene ambientalmente. De hecho, nosotros hace un buen tiempo ya estamos promoviendo que las bolsas plásticas estén consideradas dentro de la ley REP. Ahí hay una columna, no veo ahora a Ricardo, pero Ricardo escribió en conjunto con el vicedecano, ¿no es cierto?, esta columna hace poco tiempo, el 30 de agosto, sobre por qué es mucho mejor desde el punto de vista ambiental que las bolsas sean reguladas eficientemente a través de la REP, que es el gran instrumento que tenemos hoy día, que sigue los ejemplos de los países más desarrollados en estos temas, versus las prohibiciones que estábamos viendo en un montón de comunas. Yo les recomiendo que la puedan leer porque ahí no hay tiempo hoy día para poder explicar todo, pero sí quiero plantear algunas preguntas. Yo creo que la línea argumental de por qué es importante la REP, mucho mejor que una prohibición,
va por dos caminos principalmente. El primero es que hoy día tenemos el marco legal eficiente, bien elaborado para poder regular la gestión de los desechos. Nosotros lo que promovemos es que las bolsas sean consideradas dentro de la ley REP. Ya tenemos el instrumento. ¿Para qué complejizar más aún nuestro sistema jurídico con prohibiciones particulares si ya tenemos el mecanismo eficiente que está más consensuado a todo nivel? Esto fue un trabajo de varios años, tomando los mejores modelos, como decía Lorna, ¿no es cierto?, de los países desarrollados, países europeos como Bélgica, Alemania, España. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento, y con esto termino, y para eso también quise poner esto que salió en el Mercurio el día 29 de mayo, ¿dónde se botará la basura si se prohíben las bolsas plásticas? La prohibición, si uno se pregunta, bueno, ¿por qué es mejor la regulación que la prohibición? Bueno, porque la prohibición puede generar de manera bastante clara efectos no buscados en el medio ambiente. Si lo que se busca realmente es una mejora del medio ambiente, no podemos buscar soluciones simplistas a problemáticas complejas. Hoy día el 94% de las personas en Chile declaran usar las bolsas de supermercado como contenedores de basura en sus casas. Yo mismo lo hago. Si consideramos, hagamos un ejercicio muy rápido, si consideramos que el 60% de las bolsas de supermercado van finalmente a ser utilizadas como depósitos o como contenedores de basura, que es un uso eficiente, entonces el problema no sería la totalidad de las bolsas plásticas, sería las bolsas plásticas que están usadas en exceso, que no tienen este segundo uso como uso principal. Esas bolsas que uno las lleva del supermercado, después las mete a la basura así nomás. Si las usamos como bolsa de supermercado, fantástico. ¿Qué pasaría en un escenario de prohibición? Bueno, las personas que puedan hacerlo van a tener que incurrir en un costo adicional porque van a tener que comprar bolsas de basura, ¿no? Van a tener que reemplazar plástico por plástico. Las personas que no puedan hacerlo, que quizás viven con el sueldo mínimo y que tienen que incurrir al menos en 5.000 pesos mensuales para poder comprar estas bolsas, yo no tengo claro qué van a hacer. Nosotros sabemos hoy día que hay lugares, por ejemplo, que son tomas en Viña del Mar. Tuvimos una reunión con la Municipalidad de Viña hace poco, hay un cerro que está en una toma, la gente tira toda la basura por cerro abajo y la Municipalidad se gasta 4 millones de pesos diarios en recolectar esa basura. Eso es lo que no queremos lograr. Además que no solamente por un tema de costo, sino que también porque se han avanzado muchísimo en mejores vectores, en reducir los vectores de contaminación cruzada a nivel de las grandes urbes de Chile, y esto podría significar un retroceso. Hay argumentos muy serios para decir es la ley REP el instrumento que debiera regular las bolsas plásticas y no una prohibición. Muchas gracias. Bien, damos las gracias a Lorna y a Nicolás y voy a permitirme exceptuarnos de las preguntas. Estamos con un poco atraso, un café que nos está esperando para dar paso al panel final acerca de los desafíos de la creación y aprobación de legislación ambiental clave. Por lo tanto, si hay alguien al que le cambie la vida hacer la pregunta de vida o muerte, le damos la palabra, pero si no es así, podemos hablar con los panelistas en el break. Muchas gracias.